El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. A veces podríamos decir se inclinó más hacia las cosas de la fe, y se dice que ya desde los 9 años de edad había hecho unos votos de castidad. Y fue cuando llegó a Madrid para estudiar que conoció la orden de los jesuitas, y allí sintió el llamado a servir al Señor dentro de esta misma orden. Y allí pues se unió a la orden de los jesuitas y se dedicó a servir al Señor. Se destacaba por su vida de oración y se destacaba también porque era alguien que hacía mucha penitencia. Se sobrevino una epidemia en Italia y San Luis Gonzaga se fue a cuidar de los enfermos. Recogía a los enfermos en la calle, ayudaba a morir a los moribundos, y esta enfermedad también le alcanzó a él al tener contacto también con los enfermos. Y así su cuerpo se fue debilitando y ya en la octava de Pascua pues estaba entrando a la presencia del Señor, ayudado por su guía espiritual, otro santo de la Iglesia, San Roberto Belarmino. Bien, entonces hoy la Iglesia nos ha presentado este Evangelio según San Mateo, donde Jesús nos confronta con nuestra propia hipocresía, nuestra manera de actuar tantas veces, porque tenemos un espíritu crítico y no siempre nuestras críticas son constructivas, no siempre nuestras críticas son buenas. A veces nuestras críticas llegan a convertirse hasta en chismes, hasta en murmuraciones, y somos inmisericordes a veces al hablar de los problemas, al hablar de las dificultades de los demás, al hablar del pecado de los demás, ¿no? Y entonces era una práctica sobre todo muy frecuente en tiempos de Jesús por parte de los fariseos, a los que Jesús llamó en reiteradas ocasiones hipócritas, que eran los guías espirituales del pueblo de Israel, pero lo hacían muy lejos y apartados de la misericordia de Dios. Lo hacían haciendo tal vez uso de aquella autoridad que se habían dado a sí mismos, ¿no? Y Jesús quiere que nosotros pues practiquemos la misericordia de Dios. Y para practicar la misericordia de Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes con nuestra fe, tener una vida de fe auténtica, ¿no? O sea, predicar nosotros con el ejemplo, que nuestros ejemplos sean constructivos para los demás. Cuando nuestra vida es un ejemplo, como la de San Luis Gonzaga, cuando nuestra vida da testimonio de Dios con nuestro actuar, entonces nosotros podremos llamarle la atención a un hermano nuestro, porque estaríamos juzgándolo no con nuestra mirada envidiosa, nuestra mirada presumida, sino lo estaríamos mirando con los ojos de Jesús, estaríamos juzgando desde los ojos de Jesús. Y si juzgamos desde los ojos de Jesús, lo estamos haciendo entonces desde la misericordia, no con el objetivo
de hacer sentir mal a la persona, no con el objetivo de desvalorizar a alguien o de herir a alguien o de ponerlo por debajo de mí, sino haciéndolo desde la perspectiva de la ayuda, de la perspectiva de que la persona pueda crecer, de que la persona se pueda superar, de que la persona pueda darse cuenta de cuál es su pecado y pueda abandonar el pecado y pueda volverse hacia Dios. Y eso es lo que Jesús nos pide a nosotros en el Evangelio, que a la hora de ayudar a un hermano, pues dejemos de un lado la hipocresía y la presunción, y que nosotros pues seamos con él misericordiosos. Y eso es una palabra que usamos tantas veces, pero que no nos damos cuenta la magnitud que puede tener o todo el significado de la palabra, ¿no? Y la palabra misericordia es una palabra que viene del latín y que está compuesta de otras dos palabras, misere y cordia. Misere significa miseria y cordia, corazón. Sería traducido al español como poner mi corazón en la miseria del otro. Eso es tener misericordia con alguien. Vendría siendo como haciéndome uno con el otro, como se hizo Jesús al encarnarse y siendo santo, hacerse uno como nosotros los pecadores, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros podríamos entender al otro, no sintiéndome en un escalón por encima, no sintiéndome que yo tengo un cierto poder para regañar, un cierto poder para condenar a nadie, sino poniéndome al nivel del otro, no haciéndome pecador como el otro, sino para que el otro experimente que yo estoy a su lado y que yo quiero ayudarlo. Entonces, a eso nos invita el Señor a nosotros en esta mañana, en esta lectura del Evangelio y en esta celebración de San Luis Gonzaga. Venía de una clase alta, sin embargo, muere con los pobres, muere con los que están sufriendo, con aquellos enfermos, con aquellos moribundos, porque se hace uno con ellos para llevarlos hacia la salvación y así también salvar su propia alma. Así que vivamos nosotros el amor de Dios y seamos con todos misericordiosos. Amén.